Bien, pues en esta ocasión vamos a seguir trabajando con integrales. Voy a dar otro ejercicio que es respecto a identidades trigonométricas. Y el primer ejercicio va a ocupar la siguiente identidad. Ujú. El, el producto de la función seno de x por coseno de y va a ser igual a 1/2 del seno de... ¿Y qué voy a hacer con los argumentos? Aquí los voy a restar x menos y más seno de... Y voy aquí a sumar los argumentos x más y. La integral que se tiene que resolver ay, ahí está, es la integral del producto de las dos funciones, seno de 2x por coseno de 4x diferencial de x. Y el primer paso justo es, voy a ocupar la primera identidad que acabo de poner en color azul. En este caso, el argumento de x va a ser 2x y el argumento de y es 4x. Entonces, cuando ocupo la identidad, voy a tener para la primera suma, bueno, el 1/2 por el seno de 2x menos 4x. Y la segunda suma es seno de 2x más 4x. Como la integral, el operador de la integral en este caso nos permite poder sacar constantes y poder abrir la suma de integrales. Entonces tendríamos la primera suma quedaría el 1/2 por la integral del seno de, en este caso, pues la diferencia me da menos 2x, diferencial de x. Y luego la segunda suma es 1/2 de la integral de, en este caso, seno de 6x, diferencial de x. Las integrales son inmediatas porque sabemos que la integral de la función seno es menos coseno. Sin embargo, nos está faltando una constante en cada una de las sumas. Por lo tanto, voy a poner 1/2, que a su vez, por ejemplo, de la primera suma, me está faltando ese menos 2. Entonces lo tengo que compensar y por eso estoy multiplicando por menos 1/2, es decir, por el inverso. Y la integral decía del seno es menos coseno y aquí el argumento es menos 2x. De forma similar lo voy a trabajar para la segunda integral. Tendría 1/2 y aquí nos está faltando esta constante 6. Entonces la compenso multiplicando por 1/6 y multiplico también por la integral de la función seno, que es menos coseno de 6x más una constante de integración. Hay que recordar que tenemos que estar trabajando al momento de calcular las integrales, nosotros trabajar, añadirle la constante de integración, ¿sí? Entonces, pues ya cuando opero las fracciones y los signos correspondientes, en la primera suma me va a dar un menos con un menos por menos me va a dar más, y 1/2 por 1/2 es 1/4 de coseno de menos 2x. Menos en la segunda suma voy a tener menos 1/12 del coseno de 6x más la constante de integración. Entonces, este sería el primer ejercicio.
En el segundo caso, voy a trabajar con sustituciones trigonométricas. Esto del PDF que yo les envié es la última hoja. En ese tema aclaramos que son 3 formas que puede tener el integrando que queramos resolver y nos dan 3 sustituciones trigonométricas. En este caso voy a trabajar una. Si nuestro integrando contiene la expresión de la forma raíz cuadrada de a cuadrada menos b cuadrada por x cuadrado, donde tanto a tiene que ser positivo como b positivo, la sustitución que se va a realizar pues va a ser x igual a entre b por el seno de t. Entonces, notemos que desde un principio en el integrando vamos a tener dentro de la raíz cuadrada ya directamente a quién va a ser a y quién va a ser b. Si nosotros queremos calcular la integral, digamos de la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado entre x respecto de x, esta va a ser la integral que vamos a resolver. Vamos a identificar primero a quién es. Aquí va a ser a igual a 3, b es igual a 1. Entonces vamos a ver la sustitución. X pues es igual a entre b, que es igual a 3 entre 1, entonces es 3 por el seno de t. Esta va a ser nuestra sustitución para nuestro ejercicio. Directamente podemos calcular cuánto la derivada de esta sustitución. Entonces, diferencial de x va a ser igual a 3 por coseno de t respecto de t. Luego, ¿qué pasa? Tendríamos que ahora hacer la sustitución en la integral original. Si lo ven así, quedaría la integral de la raíz de 9 menos x al cuadrado entre x diferencial de x, esto es igual a, aquí voy a poner 9 menos, tengo x al cuadrado, entonces es la raíz cuadrada de 9 menos 9 seno al cuadrado de t entre x, entonces entre 3 seno de t. ¿Ok? Y no hemos terminado, nos falta sustituir la diferencial. Entonces todo esto lo vamos a multiplicar por 3 coseno de t diferencial de t. ¿Ok? Hay una cuestión aquí muy importante. Primero, este 3, pues lo podemos sacar de la integral.
Entonces aquí 3. ¿Qué va a pasar con esta expresión de el integrando? Bien, pues tenemos que podemos, dentro de la raíz cuadrada, podemos nosotros factorizar a 9. Nos quedaría 9 por, se abre paréntesis, 1 menos seno al cuadrado de t y se cierra paréntesis. A su vez, podemos nosotros calcular pues la raíz cuadrada de 9, que es 3. Ese resultado se pondría aquí. Así. Ujú. Entonces este 3 se va a ir con este 3. Se hace un 1. Solamente nos va a quedar la integral. Bueno, en este caso sería 3 por la integral de la raíz de 1 menos seno al cuadrado de t entre seno de t por coseno de t respecto de t. Entonces esa la voy a poner acá. Aquí nada más voy a repetir. 1 menos seno y entonces me quedaría con 3 veces la integral de 1 menos seno de t por coseno de t. De t. ¿Sí? Y pues voy aquí a colocar me voy a trabajar la clásica identidad trigonométrica del seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t igual a 1. Esto, lo que está dentro de la raíz cuadrada, pues es igual a coseno de t. Que si yo multiplico por coseno de t que está al lado de la diferencial de t, entonces tendría coseno al cuadrado de t entre seno de t respecto de t, diferencial de t. De ahí vuelvo a ocupar la identidad que ahorita describí, que es la de seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t igual a 1. Y me quedaría con 1 menos seno al cuadrado de t entre el seno de t. De aquí solamente basta recordar que 1 entre el seno de t es igual a la cosecante de t. Por lo que igual pues por el operador de la integral, voy a abrir igual la suma de integrales y me va a quedar, bueno, antes que nada sería 3 y aquí en paréntesis voy a poner directamente cosecante de t menos, aquí sería seno al cuadrado de t entre seno de t y entonces nos queda solamente un seno de t diferencial de t.
¿Ok? Y la integral de menos seno de t es coseno de t. Y aquí voy a escribir esta, pero ahorita la voy a escribir la identidad, más bien la integral. Hasta aquí, esta sería la integral. Y la fórmula que utilicé en la última, pues es que la integral de la cosecante de u respecto de u es igual al logaritmo de la cosecante de u menos la cotangente de u, pues más alguna constante de integración, ¿sí? Esa salió de aquí, de esta integral. Quería terminar justo con este tema para poder pasar al método de descomposición en fracciones parciales. No vamos a ver ejemplo de todos los casos, pero sí les voy a decir pues cuáles son los casos principales. Y aquí vamos a ver método de integración por fracciones parciales. ¿Qué sucede básicamente con este tema? Voy a tener dos funciones polinómicas, p y q, que de manera teórica es posible resolver las integrales de la forma p de x entre q de x, ¿sí? Diferencial de x. Teóricamente es posible realizarlo. Aquí nosotros necesitamos, bueno, nos dicen que si el grado de el numerador, en este caso la función p, es menor que el de q de x, pues voy a tener el caso de fracciones propias. Si no ocurre así, en caso contrario tendríamos una fracción impropia. Voy a estar recalcando que estamos trabajando o vamos a estar trabajando en el caso de fracciones propias. Entonces, teóricamente podemos encontrar o resolver las integrales de esta forma, donde tengo fracciones propias, ¿sí? Pero en la práctica vamos a obtener las integrales dependiendo del posible, de que sea posible factorizar el denominador q de x. Entonces, vamos a trabajar 4 casos.
4 casos para cómo pueden comportarse los factores del denominador. En este caso es Q de X. ¿Sí? Todo redunda a esos posibles 4 casos. El caso número 1 es cuando yo voy a tener factores lineales distintos. No lo puedo sumar, no lo puedo subir. Entonces, caso 1. Voy a tener factores lineales distintos. ¿Sí? Entonces, cada factor lineal va a ser de la forma ax más b. Es un factor lineal. Este factor lineal pues se va a encontrar en el denominador de una fracción racional propia. ¿Y cuál va a ser la forma correspondiente a la fracción que vamos a trabajar? Entonces, cuando nosotros tengamos en el denominador un factor lineal de esta forma, le va a corresponder una fracción de la forma a entre ax más b. La a mayúscula va a ser una constante que vamos nosotros a determinar. Obteniendo ese valor, pues ya podemos proseguir con el desarrollo de las integrales. El caso 2, ahí yo lo que voy a tener son factores lineales iguales. ¿Cuál es la diferencia del primer caso? Que aquí voy a estar trabajando potencias. La forma del factor, en este caso sería un factor cuadrático, pues podría ser ax más b a la n. Nuestro factor debería de estar de esta forma, donde n tiene que ser mayor o igual que 1. Y entonces caeríamos que el primer caso es un caso particular del caso 2. Pues este factor se encuentra en el denominador de una fracción racional propia y le va a corresponder una suma de, sería, ahí le puse punto, una suma de n fracciones de la siguiente forma. Entonces, como es una suma, aquí qué es lo que voy a estar trabajando va a ser primero el primer factor lineal, cuya potencia es 1. Luego me voy a seguir con el segundo factor. La segunda fracción quedaría ax más b al cuadrado más, podría continuar con ax más b al cubo más, y así sucesivamente. Obviamente van a ser n fracciones.
en donde A, B, C y en adelante constantes van a determinarse por el método. Son constantes a determinar. ¿Ok? Creo que el caso 3 no me va a caber todo. Esperemos que sí. Entonces, caso 2, caso 3. Aquí yo me voy a encontrar con factores cuadráticos distintos. En el denominador voy a tener este tipo de funciones. Es decir, de la forma, aquí va a ser ax al cuadrado más bx más c. ¿Cuál es la característica de estos factores, o bueno, de esta forma de los factores? Que son factores cuadráticos irreducibles. Y pues creo que esta forma sí la han trabajado antes. La forma que le corresponde a este tipo em, de forma, bueno, más bien, el tipo de fracción que le corresponde a esta forma sería, le corresponde una fracción de la forma. Aquí es cuando tengo ax más b entre ax al cuadrado más bx más c. Entonces, AB igual son constantes que vamos a determinar. Si nos damos cuenta, pues si nosotros aumentamos un grado en la forma de la ecuación, nuestro factor ya no es lineal, ahora es cuadrático. Entonces, si nosotros aumentamos un grado en este factor, el numerador en consecuencia también va a aumentar un grado. Ya no nos vamos a topar con encontrar solamente el valor de unas constantes, que son solitas, sino también pues va a ser un factor lineal el que se encuentra en el numerador. El caso 4 sería en ese caso, en el caso 4, los factores cuadráticos pero que son iguales. Entonces voy a poner aquí factores cuadráticos iguales. Entonces cada factor cuadrático irreducible ahora va a tener esta forma: ax al cuadrado más bx más c. Y la voy a elevar a la n. Entonces que se debe repetir n veces en el denominador de una fracción racional propia, le va a corresponder una suma también. Una suma de n factores de la siguiente forma. Hasta aquí llego. Entonces aquí la suma es, voy a tener ax
más b en el numerador. En el denominador, cuando solamente esta forma, ax al cuadrado más bx más c está como elevado a la 1. Luego voy a sumar otro factor y aquí pues va a estar en el denominador elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Es como si aquí yo tuviera x más f a x al cuadrado más bx más c y ahora elevado a la 3. Y así continuarían esos factores. Las constantes que aquí vamos a determinar, bueno, serían coma y varios puntos suspensivos. Son constantes a determinar. Entonces, estos son los 4 casos que podemos tener en fracciones parciales. Y vamos a ver, pues, ejemplos. El primer ejemplo que ahorita traigo específicamente es ejemplo del caso 2. Recuerden, el caso 2 es cuando nosotros tenemos factores lineales que son iguales. Entonces, aquí nuestro ejemplo va a ser el siguiente. Voy a poner ejemplo del caso 2. Si nosotros tuviéramos esta integral, ¿sí? En el denominador tenemos un factor lineal, ¿sí? Tenemos factores lineales y la potencia pues nos indica que van a ser iguales. Entonces, aquí al momento de nosotros, antes de calcular la integral, podemos ver que x entre x menos 2 al cuadrado, trabajando con fracciones parciales, es lo mismo que x, y si yo multiplico x por x menos 2 por x menos 2. ¿Cómo le corresponde en fracciones parciales? Pues voy a tener aquí en este caso dos factores. Aquí la potencia nos va a decir cuántas sumas vamos a tener. ¿Cuántos sumandos? Entonces aquí vamos a tener a entre x menos 2, cuando solamente x menos 2 está elevado a la 1, más b para cuando tenemos x menos 2 elevado al cuadrado. Si nosotros multiplicamos por x menos 2 al cuadrado la ecuación, pues vamos a tener multiplicando tendríamos x es igual a por x menos 2 más b. ¿Ah? Bueno, en el extremo de la derecha nos resulta a por x menos 2 porque justo
al primer sumando le estaba faltando una potencia, ¿no? Entonces, ya después nosotros vamos a asociar, en este caso, por ejemplo, dependiendo del grado en el que sí, vamos a asociar de acuerdo a grados respectivos. Entonces, para x al cuadrado no hay. Para x, sí, y solamente está acompañado de la constante a. El término que incluye a las constantes solamente sería tener b menos 2a. Y así vamos a comparar. Por ejemplo, nosotros tenemos que ax es igual a x, es decir que a es igual a 1, pero del lado izquierdo, al momento nosotros de igualar, del lado izquierdo nada más está el término, bueno, la variable x, no está ningún elemento que sea constante. Entonces, en el sistema nosotros tendríamos que 0 es igual a b menos 2a. Como a resultó ser 1, entonces tendríamos que 0 es igual a b menos 2. Sí, solo sí. B es igual a 2. Entonces, por el método de fracciones parciales hemos obtenido las dos constantes a y b que vamos a sustituir nosotros a continuación. Tendríamos que ya no vamos a trabajar con esta integral, sino vamos a poderla abriendo sumas. Aquí es como tener donde estaba a, pues sabíamos que era 1, entonces vamos a sustituir de x. Más, y aquí vamos a tener b era igual a 2, entonces es 2 entre x menos 2 al cuadrado diferencial de x. Con fracciones parciales ya obtuvimos las integrales que vamos a realmente trabajar. Entonces, para la primera integral, es inmediata porque la integral de diferencial de x entre x menos 2 es igual al logaritmo de x menos 2. Aquí voy a poner directamente la constante de integración. Puede ser en cualquiera de las dos, siempre y cuando pues sí pongamos la constante de integración. Para la segunda integral vamos a ocupar cambio de variable. Entonces, ¿cuál va a ser ese cambio de variable? Voy a tomar a u igual a x menos 2. Entonces, la derivada de u pues es igual a la diferencial de x. ¿No? Aquí está la segunda ecuación, más bien la segunda integral. Entonces, revísenla bien. Y con ello, entonces esta integral voy a sacar la constante 2 y voy a sustituir. Como x menos 2 es igual a u, en vez de seguir dejando en el denominador, vamos a ponerlo como si estuviera
numerador entonces va a pasar con exponente negativo, u a la menos 2, diferencial de u, porque directamente diferencial de x será igual a diferencial de u. Entonces hasta aquí quedamos con el cambio de variable. Pero la integral queda como u a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. ¿A qué es igual? A menos 2 u a la menos u, a la menos 1, perdón. Y hay que recordar que no solamente basta con encontrar la integral, sino que tengo que regresar a las variables originales. Entonces tendría menos 2 entre, y pues ya me conviene mejor ponerlo de una vez en el denominador, ¿sí? Entonces la segunda integral es igual a menos 2 entre x menos 2. Por tanto, la integral inicial que nos dieron es igual logaritmo de x menos 2 menos 2 entre x menos 2 más la constante de integración. ¿Ok? Esta es la respuesta. En el siguiente ejercicio, pues sí es un poco más extenso, pero vale la pena. Mi intención era terminar este y luego pasar a fracciones, no, al método de integrales impropias. Pero ahorita vemos. Caso 3. Este ejemplo va a ser del caso 3. De manera que pues viéramos cómo debía de recordar cómo se debía de trabajar cuando tenía factores iguales y factores distintos. Entonces aquí voy a trabajar polinomios irreducibles. Aquí voy a dar básicamente unos resultados para no extender más el tiempo. ¿Qué vamos a tener? En este caso, vamos a darnos cuenta que x más x al cubo más x al cuadrado más x más 3 es igual, y ahorita no voy a entrar en detalles de cómo se obtuvo, pero así se puede descomponer. Y lo que me dice es que yo puedo separarlo en dos factores que son distintos. Entonces aquí voy a tener ax más b entre el primer factor, x al cuadrado más 3. Entonces aquí estamos teniendo una forma irreducible.
más cx más d entre x al cuadrado más 1. Cuando nosotros multiplicamos por, bueno, la ecuación por x al cuadrado más 4x al cuadrado más 3, vamos a obtener x al cubo más x al cuadrado más x más 3. Y pues voy a multiplicar a x más b por el factor x cuadrado más 1 más el factor cx más d por x al cuadrado más 3. Ese desarrollo me va a dar ax al cubo más bx al cuadrado más ax más b más cx al cuadrado, no, el cubo, perdón, más dx al cuadrado más 3cx más 3d. Es decir, que el desarrollo está un poco largo. Y déjame ver que no me haya faltado algo. Más x al cubo. Aquí es un más. Espero que no me falle nada más. Y ahora sí tenemos que agrupar respecto a las potencias. Entonces, acompañadas al x al cubo está a más c. Acompañadas a x al cuadrado está b más d. A más 3c está acompañado de x. Y el único término que es de constantes es b más 3d. Del lado derecho lo tenemos que comparar con el lado izquierdo dependiendo de los grados. Entonces ahí es donde vamos a tener un sistema de ecuaciones. Tendríamos a más c, o sea, el término que es para el grado cúbico, solamente lo igualamos a 1. B más d, que es el grado de bueno, para el segundo grado, también es igualado a 1. Y en el caso de a más 3c, igual a 1. Y b más d, b más 3d, perdón, es igual a 3, a la constante 3 del lado izquierdo. Vamos a trabajar como que esta es la primera ecuación, la segunda ecuación, la tercera ecuación y la cuarta. De la primera ecuación, de 1 podemos despejar a A. Entonces vamos a despejar y vamos a dejar 1 menos C. Esa expresión la vamos a sustituir en 3. Sustituimos en 3 y vamos a obtener pues 1 menos C más 3C es igual a 1. 3 menos 1 tendríamos 2C y tendríamos C igual a 0. En consecuencia, de aquí arriba
Entonces A, pues si C es igual a 0, A vale 1. Ahora vámonos con la segunda ecuación. Ahí lo que vamos a despejar es AB. B va a ser igual a 1 menos D. Y ahora vamos a sustituir en 4. Y ahí lo que vamos a obtener es 1 menos D más 3D igual a 3, que si no se ve, yo tendría aquí 2D igual a 2, y entonces D es igual a 1. Retomando de, entonces B aquí es igual, pues a 0. Y obtuvimos nuestras 4 cantidades constantes y las vamos a sustituir en las sumas que teníamos acá atrás. En AX más B y en CX más D. Al momento de sustituirlas, entonces ahora sí ya podemos integrar. Entonces vamos a poner que la integral vamos a decir que es gato, para no escribirlo todo. Entonces la integral gato es igual a realmente trabajar con la integral x diferencial de x entre x al cuadrado más 3 y la integral x al cuadrado más 1. Diferencial de x entre x al cuadrado más 1. Nueva cuenta. Para la primera integral voy a tener un cambio de variable. Si u es igual a x al cuadrado más 3, entonces su derivada de u es igual a 2x diferencial de x. Como aquí no está apareciendo este número 2, entonces yo realmente lo que voy a sustituir por x de x va a ser a du entre 2. ¿Sí? Para compensar que no está esa 2, ese número 2. Y ya en consecuencia, la integral que nosotros queramos resolver, que es gato, pues a qué va a ser igual. O sea, es como si yo tuviera un medio de la integral de u entre u, ¿no? Y el segundo caso, bueno, la segunda integral, esa sí es directa, porque esta es la tangente inversa de x. Entonces, ahorita la voy a poner así, todavía sin integrar. ¿Ok? Aquí es como si yo tuviera un medio del logaritmo de 1.
más tangente inversa de x. De una vez voy a poner esa constante de integración. Y aquí tengo que regresar a la variable original. Y sería 1/2 del logaritmo de x al cuadrado más 3. Y esta sería la integral. Así es como pues pudimos trabajar con los dos ejercicios. En este caso, bueno, hasta aquí ya serían los métodos de fracciones parciales. Es un breve repaso y creo que los dos ejercicios tratan lo que se debe de, pues, del tema. Trabajar los otros dos casos, pues solamente es, este, pues es de manera similar a los que ahorita ya estuve como trabajando. Obviamente no es lo mismo, pero sí se trabaja de manera similar a cuando tengo factores, ya sea lineales distintos o iguales, o factores cuadráticos, este, lineales distintos o, no, factores cuadráticos distintos o iguales también. El caso que sí quería trabajar, pero por tiempos, me está faltando un poco de tiempo, es el de las integrales impropias. Al intermedio del curso, me parece, y al final, con transformadas de Laplace, se trabaja el caso de integrales impropias. Entonces, solamente quería recordar, bueno, ¿qué podría ser? En integrales impropias, voy a tener en principio una integral definida. O es definida, tiene sus límites superior e inferior. Si yo tengo una función, una integral definida, vamos a definir que esta integral va a ser impropia. Si ocurren dos casos. El primero, que por lo menos uno de los límites de integración va a ser infinito. Y el segundo caso, el integrando, es decir, f de x, tiene uno o más puntos de discontinuidad. En un intervalo. Vamos a poner en el intervalo a menor o igual que x, menor o igual que b.
caso que yo iba a trabajar, pero yo creo que lo voy a dejar para la sesión que viene, es en primera instancia justo cuando tenemos uno de los límites de integración que es infinito. Lo voy a tratar junto con, ejemplo, si yo trabajo tal cual la parte de límites de integración infinitos, pues voy a tener evidentemente tres casos. Como dice que es por lo menos uno de los límites de integración debe ser infinito, voy a tener tres casos. El primero sería si mi integrando es continuo en el intervalo y vamos a poner menor o igual x menor o igual que k. Es decir, la integral que va de a más infinito de f de x respecto de x es trabajar con el límite cuando k tiende a infinito de a hasta k f de x siempre que vaya a existir el límite. ¿Ah? Entonces aquí nuestro límite superior es el que es infinito. De una forma similar vamos a tener el caso en el que nuestro discriminante, no es discriminante, nuestro integrando f de x también es continuo, pero ahora es en el intervalo, digamos, j menor o igual que x menor o igual que b. ¿Mm? Entonces, el intervalo del primer caso está definida a, pero k no, k es infinito. Y en el otro caso, aquí j es infinito en el intervalo y b si es finito, si está definido. Entonces ahí va a cambiar por menos infinito el límite inferior. Ah, y aquí vamos a trabajar cuando j tienda a menos infinito, este límite, y vamos a poner aquí que va de j a b la integral de f de x de x. Igual manera, siempre que exista el límite. Si no existe límite, entonces no podrá haber no podrá haber no existirá una integral. Entonces, a eso de eso se trata básicamente trabajar con integrales impropias, de ver si las integrales están existiendo.
El último, pues, es cuando tengo los, pues la integral va a ser indefinida. Entonces aquí f de x va a ser continua en el intervalo j menor o igual que x menor o igual que k, pero voy a tener la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x respecto diferencial de x, y aquí voy a abrir dos sumas. Una donde yo esté trabajando el límite cuando k tiende a infinito, desde a hasta k, más otro límite cuando j vaya a tender a menos infinito. Recalquen que es un menos ahí. Y ahora voy a trabajar desde j hasta a. Entonces, si se dan cuenta, se están partiendo la integral indefinida en dos integrales. Y aquí, siempre que ambos límites existan. ¿Ok? De ambas sumas tienen que existir los dos límites para que pueda existir la integral. Y pues ese vamos a ver ejemplos, pero en la siguiente sesión. Y con eso ahorita sería todo. Si hay alguna duda, no pueden comentarme en Classroom